Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la escuela dominical. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a empezar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites estar aquí en este domingo, Día del Señor, donde los cristianos debemos estar reunidos para adorarte y recibir el consejo de tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta clase de escuela dominical tú guíes la enseñanza y guíes también la mente, el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos recibir tu enseñanza y que tu palabra, cual buena semilla, caiga en buena tierra y dé fruto en nuestra vida en grande manera. Te ruego, Señor, que quites las distracciones, ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, que las preocupaciones, los pendientes que dejamos allá afuera, realmente no intervengan, no se interpongan en lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, tanto a través de la escuela dominical como también en el mensaje en el servicio. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos visto 11 lecciones del plan que estamos teniendo en este año 2026 para la escuela dominical, ¿sí? Y el lema de este plan de enseñanza de escuela dominical, pues es creciendo a la estatura de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vamos a ver, después de estas 11 lecciones que hemos visto, vamos a ver un resumen, ¿sí? Un resumen en estos 3 meses, en esos primeros 3 meses del año 2026, de lo que hemos aprendido y como más bien en pocas palabras, así, de forma resumida, poder entender cuál fue el plan de Dios en cuanto a la enseñanza en estos 3 meses que hemos pasado. Y antes de continuar con las lecciones del siguiente trimestre, pues que en forma resumida entendamos qué es lo que Dios nos quiso enseñar a ti y a mí durante estos primeros 3 meses del año. Resumen trimestral: evidencias de un verdadero crecimiento después de ¿qué? Después de muchos años. ¿Cuántos años tiene la iglesia? A ver, Vamos a cumplir 42 años. Se dicen fácil, ¿verdad? 42 años, pero realmente no es fácil que una iglesia vaya a cumplir 42 años. ¿Sí? Hermanos allá atrás, hermana Ruth, ¿sí decías la hermana Ruth? ¿Cómo está? Qué bueno. En la iglesia donde ustedes asisten, ¿cuántos años tiene la iglesia? 27. También es una buena cantidad de años. Y así podíamos averiguar cuántos años tiene la iglesia fulanita de tal, la iglesia sutanita. Y realmente son pocas las iglesias que pueden llegar a una cantidad de años. 40, 50, 100 años. Porque no es fácil a través de las tentaciones del mundo, el pecado, hace que muchas iglesias se dividan, cierren sus puertas,
En fin, cosas que no deben de pasar. Pero estamos viendo estas lecciones en el contexto de nuestra iglesia que va a cumplir 42 años de existencia. Entonces no estoy predicando, enseñando a una iglesia nueva, a una iglesia que tiene 2, 3 años que inició. No estoy enseñando aquí a hermanos recién convertidos, como es el caso de la misión allá en Zumpango. Hermanos de 6 meses de conversión, de 1 año, 1 año y medio. Aquí estoy ante una cantidad de hermanos que realmente no tienen 3 años de convertidos, mucho más. ¿Sí? Digo, en el caso de hermanos que han estado aquí en la iglesia desde que se fundó, casi, ¿no? Desde que se fundó. Entonces, vamos a ver evidencias de un verdadero crecimiento después de muchos años. Después de muchos años que te convertiste, que recibiste a Cristo, realmente hay evidencias en tu vida de un verdadero crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Quiénes son los más viejos en Cristo aquí? Hermano Horacio, ¿cuántos años tiene de convertido? Aproximadamente 42. Los 42, igual que la iglesia, más o menos. Hermano Raúl, ¿cuántos años tiene de que nació de nuevo? 37. Hermana Oli, ¿usted cuántos años tiene de convertida? ¿Sí? No, pues ya son tantos que ya se perdió la cuenta, ¿no? Hermano Gil, usted ni le pregunto, ya andará en los 50 años de convertido, más o menos, ¿no? Más o menos igual, ¿no? Que la hermana. La hermana Oli, más o menos. 37. ¿Sí? Sí. Entonces, qué bendición de tener tantos años de convertido. Sí, es una gran bendición, pero también es un gran riesgo. Y ese riesgo lo vamos a ver ahorita aquí en la escuela dominical y lo vamos a reafirmar en el mensaje de la predicación en base a las parábolas que nos tocan ver hoy del Señor Jesucristo. Hechos 2, 41 al 47, voy a utilizar el mismo pasaje que utilicé la semana pasada para este resumen trimestral. Hechos capítulo 2, 41 al 47, lo voy a leer yo, ustedes me siguen con su vista, acerca de aquellos primeros convertidos en el inicio de la iglesia, en el primer siglo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Idea central de lo que queremos aprender en esta mañana: un verdadero comienzo en Cristo debe reflejarse en una vida de crecimiento continuo y madurez espiritual. Una vida de crecimiento continuo.
El crecimiento en un cristiano no debe de detenerse, no debe pararse. Debe estar en constante crecimiento. Conforme van pasando los años, vamos creciendo, vamos subiendo de nivel, ¿sí? En la vida espiritual. Si quiero que todos estén atentos a la enseñanza, dejen por ahí sus celulares, si por ahí traen algún celular, ¿sí? No vamos a decir, dejen allá sus celulares afuera, allá todos allá en una mesita allá afuera, porque luego puede pasar alguien y se los puede robar y vamos a salir endeudados. Pero yo traigo aquí 2 celulares, ¿sí? Y bueno, trato de ponerlos en silencio. Por si entra alguna llamada, pues no atiendo llamadas. Si le entra alguna llamada, pues ahí, cuando termine el servicio, usted puede atender esa llamada ya saliendo. Como dicen los pastores por ahí, Dios te va a hablar en esta mañana, pero no a través del celular. Dios te va a hablar a través de la palabra de Dios. Y eso es más importante que X persona que nos pueda hablar en algún momento dado, ¿no? Ahorita durante la mañana. Objetivo de la lección: autoexaminarnos y comprobar si hemos crecido desde el momento de nuestra conversión o hemos estado estancados, ¿sí? Que se cumpla el objetivo de esta lección: autoexaminarnos y vernos si hemos crecido desde el momento en que recibimos a Cristo, qué tanto hemos crecido, o si realmente ha llegado a nuestra vida un estancamiento, ¿sí? Tal vez ahorita sea el caso tuyo de que estés viviendo un estancamiento espiritual y que tal vez antes, en los años pasados, eras muy activo en las cosas de Dios, pero tal vez ahora te has estancado, ¿sí? O puede ser tu caso de que antes estabas estancado espiritualmente, pasaste por un bache espiritual y ahora te has puesto nuevamente activo en las cosas de Dios. Yo no puedo juzgar la vida aquí de nadie, solamente invito a la autoexaminación. Eso quiere decir que cada quien nos examinemos a nosotros mismos sinceramente delante de Dios y ver cómo está mi condición espiritual en la actualidad, hoy, mes de marzo, año 2026, cómo está mi vida espiritual. Y no seamos cristianos que vivimos del pasado, porque hay muchos cristianos hoy en día que están atrapados en el pasado, viviendo de aquellos buenos momentos cuando servían al Señor activamente, recordando aquellos buenos momentos de los años pasados, cuando predicaban, cuando enseñaban, cuando salían a ganar almas, a hablarle de Cristo a la gente, en fin. Yo recuerdo hace años que platicaba con un hermano ya mayor en edad y mayor también en Cristo, y pues no, ni iba a la iglesia ni nada. Pero él me platicaba cómo en aquellos años pasados, él andaba hasta por la sierra predicando la palabra de Dios, llevando Biblias, folletos y todo eso. Y ahora no hacía, ni siquiera asistía a la iglesia. Pero como que se conformaba con recordar aquellos tiempos cuando Dios lo usó grandemente. Y ahora estar estancado, estar sentado y no hacer nada por el Señor. Miren, realmente en el ministerio, hermanos, y quiero decir esto muy claramente, por si alguien no lo tiene en claro. En el ministerio no hay jubilación.
¿Sí lo dije claro? En el ministerio no hay jubilación. ¿Sí? El Señor no nos dice, ya cumpliste 60 años o 65 años, ya llegó el tiempo de tu jubilación. Ahora te puedes sentar y ya vivir el resto de tu vida sin hacer nada. No, en el ministerio no hay jubilación. Realmente el que nos jubila es Dios. Bueno, la muerte no es la que nos jubila. El que nos jubila es Dios. Porque Dios es el que decide cuándo vamos a morir, ¿verdad? Hasta ese entonces, ahí llegó nuestra jubilación. Cuando ya pasamos a la presencia de Dios. Y mientras podemos seguir sirviendo al Señor. ¿O usted, hermano Horacio, ya está jubilado de servir al Señor? ¿No? ¿O ya está jubilado de la otra jubilación? De la otra ya, ¿va? Pero del Señor hay que seguir activos, ¿no? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bueno, digo con todo esto que no debe haber estancamiento. No debemos de detenernos. Ya serví al Señor ya tantos años, ya. Ahora sí ya me siento y ya no hago nada, ¿no? No. Tal vez hay algunas cosas que ya no podamos hacer por la edad, ¿sí? Ya no podemos andar tal vez corriendo de colonia en colonia o qué sé yo, de acuerdo a la edad que tenga cada quien. Pero siempre Dios va a tener un ministerio para ti y para mí en la obra de Dios. Siempre, hasta el último día de nuestra existencia, ¿sí? Aquí en la tierra. Así que hay que tener cuidado con eso de la jubilación, que hoy en día pues anda muy de moda, ¿no? Bueno, siempre más acá en nuestro país. Introducción, hermanos, durante este trimestre hemos estudiado cómo comienza la vida cristiana, pero hoy quiero plantear una pregunta diferente. ¿Cómo debería verse esa vida después de muchos años? ¿Sí? ¿Cómo debería verse esa vida después de 42 años que va a cumplir la iglesia, ¿no? De edad? O de 35 años que usted tenga de cristiano, o de 15, de 20, de 10, de 5, de 3. Ahorita vamos a ver que para el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, después de que ganó para Cristo a esos hermanos y que la fundó y la dejó establecida, cuando le estaba diciendo carnales y que ya deberían de estar alimentándose sólidamente y no estar dependiendo de la leche espiritual, ¿cuántos años tenía la iglesia de convertida? De que Pablo la fundó. ¿Cuántos años tenía? Eso ya lo he enseñado aquí. ¿Cuántos años tenía la iglesia de Corinto cuando Pablo les estaba regañando, debiendo ya ser maestros de la palabra de Dios? Tengo la necesidad de estarles enseñando todavía leche. ¿Cuántos años tenía de existencia esa iglesia? ¿Alguien? Un número, dígame un número. 20. Hermana, son muchos. ¿Qué más? A ver, 7. Hermanos, tenía la iglesia 3 años. 3 años. Y Pablo ya les estaba regañando, debiendo ya ser maestros. Tengo la necesidad de estarles enseñando los rudimentos de la palabra de Dios. 3 años. ¿Cuántos años tienes tú de convertido? Estoy seguro que más de 3 años en la mayoría aquí de los casos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que debemos de ponernos las pilas y echarle ganas. Porque después de 3 años de convertido, ya se espera de cada uno de nosotros
una tremenda actividad en el servicio del Señor. Pero es que no sé cómo hacer eso. No sé cómo predicar, no sé cómo enseñar, no sé cómo ser diácono, no sé cómo ser tesorero o cómo hacer esto o lo otro, ¿no? Eso no es problema. Le decía a los jóvenes adultos, si no sabes, eso no es problema. Eso se puede remediar muy fácilmente. Para eso estoy aquí, para capacitarte, para orientarte, para instruirte en cómo hacer ciertos trabajos. Solamente lo que Dios quiere es que tú tengas un corazón dispuesto. Lo demás se soluciona de alguna manera. Pero si tú no tienes un corazón dispuesto para Dios, por más que el pastor te predique y te visite y te exhorte, si no tienes un corazón dispuesto para el Señor, no se puede hacer nada. Pero si tienes un corazón dispuesto al Señor, entonces sí, hay mucho que hacer. Porque el aprender cómo hacer las cosas, pues eso se aprende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de ti y de mí? Un corazón dispuesto. Para que en lo personal vayamos creciendo, madurando espiritualmente, y en lo ministerial, ¿sí?, estemos contribuyendo para que la obra de Dios siga creciendo, se siga extendiendo, no solamente a nivel aquí iglesia, sino también a nivel regional, a nivel mundial. ¿Qué es la influencia que debemos de tener como iglesia? Rápidamente, porque no es lo mismo comenzar bien que terminar bien. Una iglesia con años de existencia como la nuestra no solo debe recordar cómo empezó, debe examinar si sigue creciendo o si se ha estancado. Alguien que me lea 1 Corintios 3, del 1 al 2. 1 Corintios 3, del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Sí, esa regañada que le está dando Pablo a la iglesia de Corinto, ya le decía ahorita, llevaban 3 años de haber nacido en Cristo. Número 1, puse los puntos principales de este bosquejo en forma de preguntas para hacernos reflexionar. ¿Sigue habiendo hambre por la palabra o ya nos acostumbramos? ¿Sí? Una pregunta para reflexionar. ¿Sigue habiendo hambre por la palabra de Dios o ya nos acostumbramos? ¿Cuántos mensajes escuchas a la semana? Pues los que son fieles en venir domingo y miércoles, escuela dominical, predicación y estudio miércoles. 3 mensajes a la semana. O si no vienes por alguna razón y escuchas los audios, ¿sí?, mínimo 3 mensajes a la semana estás recibiendo de la palabra de Dios. Eso puede producir un tremendo crecimiento, una tremenda madurez espiritual, pero también puede producir ese gran riesgo de que después de tanta predicación que has recibido, tu corazón ya esté bien endurecido. Porque ¿cuál es el riesgo? Y se los puse tiempo atrás, se lo ilustré con la vida de Faraón, ¿sí recuerdan? Que Faraón, después de estar recibiendo la palabra y la palabra de Dios a través de Moisés, endurecía. Decía, sí, obedezco, pero siempre no. Sí, pero siempre no. Y cada vez que Faraón decía no y no y no, su corazón más y más se endurecía. Y ese es el riesgo para un creyente, para un hijo de Dios. Que al estar recibiendo palabra de Dios tras palabra de Dios,
no la obedezca, y cada vez que no obedece, se resiste a obedecer, su corazón se endurece. Se endurece. Así que la palabra de Dios puede producir cristianos maduros, tremendamente espirituales, pero también puede producir corazones duros. No porque la palabra de Dios produzca eso, sino porque cuando te resistes a decir, no, yo no voy a obedecer eso, tu corazón ya se endureció un tanto más, y un tanto más, y un tanto más. ¿Sí? Entonces, el creyente que de verdad quiere seguir el camino de Dios como debe de ser, no dice, bueno, pues ya no voy a la iglesia para no estarme exponiendo tanto a la palabra de Dios y estarme endureciendo. No, voy a ir, me voy a sentar y voy a ser bien receptivo y bien sensible y voy a obedecer lo que Dios me hable a través del mensaje que se vaya a enseñar, que se vaya a predicar. Entonces, una pregunta para autoexaminarnos. ¿Sigue habiendo hambre por la palabra de Dios o ya nada más me entra por un oído y me sale por el otro? Cada mensaje, cada estudio. Hebreos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Sí? Estoy en Hechos 2:42, no nos vamos a... Bueno, si nos movemos a algún versículo, regrese de inmediato a Hechos 2, porque esa es la base del estudio. Como los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. O sea, perseveraban en la doctrina, en la palabra de Dios. Por eso insisto mucho que cuando vengan a la iglesia traigan una Biblia de papel. ¿Sí? No te conformes nada más con sacar tu celular y ahí estarle buscando. Sí, porque el celular, pues lo cierras y te lo echas a la bolsa y ya cuando lo vas a volver a ver, ¿no? Una Biblia de papel, ahí puedes, este versículo aquí lo subrayo, o aquí le pongo una marquita, o no sé, o le pongo un separador, luego voy a regresar a ese versículo para seguirlo estudiando o seguirlo meditando. Pero en el celular, pues es más frío, ¿no? El asunto, como más difícil de poder, a lo mejor sí puedes subrayar y puedes iluminar ahí ese versículo, pero seamos sinceros, honestos con nosotros mismos. Cuando vamos al celular durante la semana, no vamos con el propósito de estudiar, de leer la Biblia. Vamos al celular porque tenemos que llamarle fulano o tenemos que mandar unos mensajes, no sé, para el trabajo, el estudio o tantos y tantos compromisos para los que usamos el celular, menos para decir voy a estudiar un rato la palabra de Dios en el celular, ¿no? Aunque sí puede ser posible, pero siendo honestos, sinceros con nosotros mismos, el celular no lo usamos para las cosas de Dios. Normalmente lo usamos para muchas cosas, ¿sí? Pero la Biblia, una Biblia así de papel, pues creo yo que se presta más para el buen estudio de la palabra de Dios. Continuamos. En una iglesia madura debemos preguntar, ¿seguimos aprendiendo o creemos que ya sabemos? ¿Seguimos aprendiendo o creemos que ya sabemos? Después de tantos años de cristiano, podemos caer en la trampa de creer que ya sabemos. ¿Qué me va a enseñar a mí el pastor? ¿Sí? Y más que es más joven que yo. Yo tengo más años de cristiano que él. Son una de las trampas del enemigo para hacernos estancar espiritualmente.
Por cierto, no les dije cuántos años de cristiano tengo yo, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Seguimos escudriñando o solo escuchamos por costumbre? Hebreos 5:12, ¿alguien que me lea? Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros cumplimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sí, un regaño muy parecido, ¿no?, al de Pablo a la iglesia de Corinto, que a esta iglesia. Muchos piensan que él escribió a Hebreos Pablo, otros piensan que no, hay debate ahí y realmente no se sabe a ciencia cierta, pero pues como que sí da un parecido la forma de escribir del escritor a los hebreos de Pablo, y a veces a mí me hace pensar que sí fue él el que escribió Hebreos, aunque no lo podemos confirmar. Aplicación: la madurez no se mide por años, se mide por crecimiento en la palabra. ¿Sí? Eso es muy bueno que nos grabemos. La madurez no se mide por años, se mide por crecimiento en la palabra. Puedes tener 30 años de cristiano y aquel otro hermano puede tener 3, 4 años de cristiano. Y puede ser que este que tiene menos años de cristiano sea más maduro que aquel que tiene 20, 30 años de cristiano. ¿Sí? Así que sí, el factor tiempo es importante en el proceso del crecimiento de la madurez espiritual, pero no es determinante. ¿Sí? Lo que determina es las ganas, la entrega que tú tengas de tu vida a Dios. ¿Qué tanto le has entregado tu vida al Señor? ¿Qué tanta disponibilidad has tenido para que Dios obre en tu vida? Eso es lo que determina la madurez, el grado de madurez, no tanto los años. Punto número 2. Otra pregunta para reflexionar. ¿Nuestra comunión es profunda o solo convivencia superficial? En Hechos 2:42 habla que aquellos primeros cristianos no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Preguntas para hacernos reflexionar sobre este punto de la comunión. Hablando a nivel iglesia, ¿nos conocemos realmente? ¿Nos apoyamos espiritualmente unos a otros? ¿O solo convivimos sin profundidad? ¿Qué quiero decir con esta pregunta aquí? ¿O solo convivimos sin profundidad? Miren, la iglesia no es un ¿qué? No es un club social, ¿sí? Si queremos diversión, si queremos entretenimiento, si queremos pláticas vanas, si queremos todo ese tipo de compañerismo, pues allá afuera hay mucho de eso, ¿no? Pero si vamos a convivir unos con otros es porque nos vamos a apoyar espiritualmente. Y a veces las pláticas entre los jóvenes cristianos, a veces las pláticas aún entre los adultos cristianos son vanas. Son pláticas que no te dejan ninguna ganancia espiritual. ¿Sí? Se supone que venimos a la iglesia y una de los ingredientes importantes para nuestro crecimiento espiritual es el compañerismo unos con otros. Pero la pregunta ahí es, ¿qué tipo de compañerismo es el que nos va a ayudar como cristianos, como hijos de Dios? ¿Pláticas mundanas? ¿Sí? ¿Hablar de fútbol?
¿Sí? Por cierto, ya viene el Mundial. No me pidan, por favor, que ponga aquí una pantalla gigante para que estén viendo el partido de México contra no sé quién mientras yo estoy predicando. Porque por ahí salió en las redes sociales un pastor ahí mientras predicaba, tenía a su espalda una pantalla gigante con el partido ahí que estaba ahí desarrollando. Imagínense qué tanta atención le estaban poniendo los hermanos al pastor que estaba predicando, a la vez que atrás tenía el partido. Sí. Cuando venimos a la iglesia, venimos a apoyarnos espiritualmente unos a otros. Para pláticas sin esa profundidad de la que estamos hablando, pues allá afuera, entre semana, las tenemos mucho, como para venir todavía a la iglesia y más de lo mismo. Ahora sí, como dice alguien por ahí, ¿para qué más de lo mismo? Se supone que vengo aquí para escuchar algo diferente a lo que escucho toda la semana. Un provecho espiritual que no me va a dar el mundo. Gálatas 6:2. ¿Quién me lo lee? Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sí. Sí, sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí está una buena idea de las pláticas que debemos de tener cuando termina el servicio, allá abajo. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida espiritual o qué petición tienes? ¿En qué te puedo ayudar espiritualmente hablando, no? No, pues que tengo un hermano que está enfermo, ora por él. No, pues me siento así desanimado, o quieres que ore por ti, o en fin. Son las pláticas comunes entre cristianos que deben de suceder, no otro tipo de pláticas. Aplicación. La madurez produce relaciones más profundas, no más frías. Entre más maduros espiritualmente seamos, nuestras pláticas entre cristianos van a ser más relacionadas a lo que es la vida cristiana. La palabra de Dios, la oración, el invitar gente a la iglesia, ganar gente para Cristo, todos esos temas que deben ocupar nuestra lengua cuando estamos frente a otros creyentes dentro de la misma iglesia, para así cumplir lo que dice Cristo, ¿sí? Que debemos de animarnos, edificarnos unos a otros. Número 3, nuestra vida espiritual es constante o rutinaria, ¿sí? Hemos caído en una rutina ya de ir a iglesia, salir, ir otra vez, en fin. Hechos 2:42 dice: perseverar en la doctrina, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ya dijimos, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Haciendo una evaluación honesta de nosotros con nosotros mismos, ¿oramos con pasión o por costumbre? ¿Sí? Ahí está uno de los grandes peligros. ¿Oramos por pasión, por decir una palabra, o por costumbre? ¿Sí? ¿Qué hace el católico? Pues reza, ¿no? Reza, repite. Eso es nada más una costumbre, una cuestión religiosa, pero no sabe ni lo que dice, mucho menos lo que está pidiendo. Y así se pueden convertir nuestras oraciones. Ya repetir ciertas palabras que ya no sabemos de memoria
ya ni siquiera pensamos en lo que estamos orando. ¿Dependemos de Dios o de nuestra experiencia? Apocalipsis 2:4. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 2:4. El que dice, yo te conozco. Apocalipsis 2:4. Pero que no contra ti te has dejado. Muy bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, la iglesia en Éfeso, ¿no? Que había dejado su primer amor. Y cuando pasa eso en nosotros, que hemos dejado nuestro primer amor, ¿en qué momento se produce el primer amor? Cuando recibimos a Cristo. Digo, si estamos hablando de una verdadera conversión, la persona nace espiritualmente enamorada de Cristo. ¿Sí? De tal manera que todo quiere ser relacionado a Cristo. Todo le interesa. Ese es el primer amor a partir de una verdadera conversión. Y cuando van pasando los años, ese primer amor desgraciadamente se va perdiendo. No tiene que ser así. No estamos diciendo que así sucede siempre y que así debe de suceder, que vas a perder un día tu primer amor. La meta ahí es nunca perderlo. Y para eso pues está todo ese proceso del que hemos hablado, de la madurez, para nunca dejar ese primer amor. Aplicación: el mayor peligro de una iglesia con años es perder el fervor sin darse cuenta. Es perder el fervor sin darse cuenta. Y enfatizo esa parte, sin darse cuenta. Tal vez yo podría hablar contigo y te podría hacer ver que estás muy frío espiritualmente, casi no vienes a la iglesia, llegas tarde o qué sé yo, según lo que yo alcanzo a percibir desde acá. Y tal vez tú me puedas decir, no, o sea, ¿de qué está hablando, pastor? Yo no, para nada. Ese es un gran peligro, el no darse cuenta. Puedo platicar yo con otro cristiano y hacerle ver lo mismo, y tal vez me puede decir ese cristiano, no, sí es cierto, pastor, sí tiene razón. Sí ando mal, sí ando frío, sí. ¿Cómo negarlo? Pues hay más esperanza en ese cristiano que se da cuenta de que se ha enfriado, que ha dejado su primer amor, al otro que no se da cuenta. No, ¿de qué me está hablando? Todo está bien, ¿sí? No hay ningún problema. Hay que evaluar eso en nuestra propia vida. Número 4, seguimos reflejando amor o nos hemos vuelto indiferentes. Como dice un versículo por ahí en el Antiguo Testamento acerca de la indolencia. ¿Quién me lo dice? ¿Por ahí? No, acerca de la indolencia. Empieza con una palabra muy fuerte. Maldito el que tratare indolentemente la obra de Dios. ¿Dónde está? ¿En Jeremías o Isaías por ahí? No lo recuerdo bien la cita. La indolencia, ¿sí? La indiferencia es muy grave en un cristiano, en un hijo de Dios. Tanto así que hay una maldición para todo aquel que trate la obra de Dios de esa manera indiferente. Indolente sin sentir, ¿sí? Sin que duela, sin sentir, sin sentimientos.
Muchos quieren tratar la obra de Dios de esa manera. Pues no hay bendición de parte de Dios así. Hay todo lo contrario. Hay maldición. Y es una palabra muy fuerte que no queremos escuchar, pero pues es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios acerca del indolente, del indiferente. ¿Has caído en la indolencia, en la indiferencia? Decir, no. Pues a mí, ni me va ni me viene. Ni me perjudica ni me beneficia. Lo que escucho, lo que leo de la palabra de Dios, o lo que se trate con la iglesia, no me importa, no me interesa. Eso es indolencia. Eso es indiferencia. Y en eso no hay bendición de Dios sobre tu vida. Hay todo lo contrario. Hay que cuidar esa parte. Hechos 2, 44 al 45, se lo leo rápidamente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Preguntas clave para esto. ¿Nos duele la necesidad de otros? ¿Seguimos siendo generosos? ¿O nos hemos vuelto cómodos? Si nos hemos vuelto cómodos. ¿Sabe cuál es el problema cuando una iglesia tiene pastor? ¿Sabe cuál es el problema cuando una iglesia tiene pastor? Que ya todos se vuelven cómodos. Ya solucionamos el asunto, ya hay pastor, ya pues él va a hacer todo, ya yo me siento, ya no hago nada. Pues se supone que cuando llega un pastor es para ponerlos a todos a trabajar en actividad. Es cuando hay más trabajo que hacer. Porque hay alguien que dirige, alguien que planea, alguien que propone hacer esto o aquello. Y lo demás pues a echarle ganas, ¿no? Pero eso es lo que debería de suceder normalmente cuando llega un pastor a una iglesia. Pero, desgraciadamente, tengo que decir, en muchos casos, de muchas iglesias, que cuando llega un pastor, ya todo se relaja. Ya no voy a meter más las manos, ya hay quien haga todo y pues yo ya no hago nada, ¿no? No debe de ser así, ¿sí? Nos hemos vuelto cómodos. Yo he estado en iglesias que me han invitado a predicar donde no hay pastor. Puedo mencionar 3, 4 iglesias y por su nombre y en dónde están ubicadas. Y no digo que en toda la congregación, pero sí en la mayoría está esa preocupación de que, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a invitar el próximo domingo? ¿O tú vas a predicar o ahora te toca a ti? No, que después, el siguiente mes te toca a ti. Y hay una actividad. ¿Sí? Y qué bueno. Pero cuando hay un pastor debe ser lo mismo también. Debe continuar esa misma energía, ganas de querer apoyar la obra de Dios. Pero, ¿qué es el pensamiento común que tienen nuestras iglesias aquí en México? Que el pastor es el que hace todo. Es el que hace los baños, el que limpia, hace el aseo, todo. ¿Y los hermanos qué hacen? Pues nada. Porque para eso se le paga al pastor, para que él haga todo. Y nosotros no hagamos nada. Es el pensamiento común del mexicano aquí en nuestras iglesias. ¿En Estados Unidos será igual? ¿No? Los que han estado por allá. Fer, ¿nunca has estado por allá? ¿No te has brincado? Sí, nada más métete la mano para sentir el aire de Estados Unidos. Sí, es muy diferente. Vamos a casi terminar. Juan 3:17. Juan 3:17.
Dice, ¿quién lo lee, por favor? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien. Aplicación, la madurez verdadera produce mayor amor, no menor sensibilidad. Y ya para terminar, número 5, ¿nuestro testimonio sigue impactando o se ha apagado? Dice en Hechos 2:47, aquellos primeros cristianos que tenían favor con todo el pueblo. Esa iglesia tenía un tremendo testimonio delante de todo el pueblo ahí, de toda la comunidad, de tal manera que cada día se añadía gente a la iglesia siendo salva. ¿Sí? Cuando se produce, hermano, una reacción en cadena a través de nuestro testimonio, esa reacción en cadena ya no se puede parar. Hay iglesias que crecen y crecen y ya no pueden parar, frenar el crecimiento. Porque se sentaron bien las bases y el testimonio de los miembros que asisten a la iglesia es un ejemplo para la comunidad. De tal manera que impacta y hay gente que quiere, anhela venir a la iglesia por el testimonio de hermanos que pertenecen a esa iglesia. Evaluación, ¿nuestra iglesia sigue reflejando a Cristo? ¿Estamos alcanzando a otros para Cristo? ¿O nos hemos encerrado dentro de estas 4 paredes donde nos congregamos? Mateo 5:13. Mateo 5:13. ¿Quién lo tiene por ahí? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se convierte, ¿con quién será salado? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y colgado por los hombres. Somos la sal de la tierra. También dijo Cristo, somos la luz del mundo, hablando sobre el mismo tema. Y aplicación, una iglesia madura debe ser más influyente, no menos influyente. Influyente me refiero al testimonio que debe tener hacia la gente allá afuera y que esa influencia como cristianos impacte la vida de aquellos que no son cristianos para que quieran venir a conocer de Cristo. Conclusión, hermanos, no basta con haber comenzado bien. La pregunta es, ¿estamos creciendo o solo permaneciendo? Pregunta de aplicación final. ¿Soy más espiritual hoy que hace 5 años? Aquí pues me atreví a poner un número, 5 años. A lo mejor 3 años, 2 años, 1 año. Podríamos decir, cada quien según sea su caso. Amo más la palabra hoy, la palabra de Dios hoy que antes. Yo pongo el antes porque se supone que el antes nos pone más cerca de nuestro primer amor. ¿Sí? Y es una buena manera de medirnos. Hoy, ¿tengo más amor por la palabra de Dios que antes? ¿O será que antes tenía más amor por la palabra de Dios que ahora? ¿Mi vida refleja más a Cristo o menos? Por último, una frase para que se nos quede grabada de producto de toda esta lección. Una iglesia no se define por los años que tiene, sino por la madurez que refleja. ¿Sí? Festejamos 1 año más de vida, festejamos 1 año más como iglesia, pero no nos conformemos nada más con estar cumpliendo años y ya. Realmente preocupémonos por estar creciendo un tanto más cada año y no quedarnos estancados. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos a seguir meditando en esta tu palabra
y que cada uno de nosotros como cristianos seamos lo suficientemente honestos para poder examinar nuestras propias vidas y ver con claridad en qué nivel estamos en la vida cristiana. Y no conformarnos con lo que hemos hecho hasta ahora, sino querer seguir avanzando en la vida cristiana, no solamente en lo personal, sino también en lo eclesial, también en lo ministerial. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Preparemos